Arratsaldeón, buenas tardes. Gracias a todos por estar presentes en esta ponencia sobre autoconsumo colectivo, comunidades energéticas. Nos ceñiremos un poquito más en las comunidades energéticas. Gracias al Departamento de Transición Energética, Martín Ibarra, concretamente a todos por organizar estas jornadas. Creo que es la cuarta edición de las jornadas de divulgación en la que el objetivo es formar e informar a a los vecinos, pues a la población sobre estos temas energéticos, transición energética, sostenibilidad. Y paso a compartir la presentación. Ujú. Creo que la estáis viendo sin problemas. Sí, Me, me aparto aquí un poquito de mí. Perfecto. Y pues empezamos, ¿no? Empezamos un poquito, os comento, la ponencia va más relacionada con la perspectiva de comunidades energéticas. Estas comunidades energéticas o este concepto de comunidades energéticas, ya se definió en un primer Real Decreto Ley en junio de este año, pero está muy en el aire, sigue todavía sin definirse bien, como luego ya veremos más adelante. Daremos un pasito hacia atrás, hablaremos de los autoconsumos colectivos, pondremos un par de ejemplos de instalaciones de autoconsumos colectivos para ver su futura evolución de autoconsumo colectivo puntual en este momento a futuras comunidades energéticas, con el objetivo de crear esta comunidad que les sirva para lograr sus objetivos. Haremos una pequeñita contextualización global de cómo está la situación actual, de dónde nos estamos moviendo, cuál es el contexto general, siempre desde la perspectiva de Goyener, con un autoconsumo pasando luego a las definiciones de autoconsumos colectivos, perdón, de comunidades energéticas y autoconsumos colectivos. Veremos cuál es, por qué, ¿no? Le ponemos entre comillas esa emergencia de las comunidades energéticas, se irá viendo a lo largo de toda la presentación para terminar con cómo, ¿no? Se activa una comunidad energética de este estilo y cómo desde Goyener estamos poniendo en marcha este tipo de comunidades. El primer paso que tengo que hacer para los que no conozcáis Goyener Taldea. Goyener Taldea es, voy a aprovechar el símil, ¿no? El símil entre comunidades energéticas y este tipo de cooperativas. Goyener Taldea está formada básicamente apoyada en tres pilares y formada por dos cooperativas y una asociación. Estos tres pilares, el pilar inicial son los casi 15.000 socios que tenemos en la cooperativa. De esos 15.000 socios, más de 250 voluntarios que de forma libre y de forma voluntaria están aportando su conocimiento y sus recursos para que a través de la cooperativa Nafarcop, a través de Nafarcop, crear estas instalaciones de generación de energía eléctrica ética, sostenible y renovable, para posterior, a través de la cooperativa de comercialización Goyener, comercializar o distribuir esta energía generada en las instalaciones al resto de socios de la cooperativa, con objetivo social de que la energía eléctrica, un bien básico que es la energía eléctrica, sea accesible a todos, luchar contra la pobreza energética y democratizar la energía y que sea 100% renovable. Básicamente, esta es la definición de comunidad energética. Básicamente, os estoy diciendo que ya existen en este país comunidades energéticas, aunque legalmente no se amparen como tal. Goyener es esto, un grupo de cooperativas en la que creamos, participamos y generamos nuestra propia energía para luego comercializarlo a los socios de la cooperativa. Vamos a entrar, ¿no?, en este contexto global en el que tenemos que situar la foto en la que situamos el instante actual, en la que tenemos una gran dependencia energética para todo el desarrollo, para todas las actividades que se desarrollan en nuestro quehacer diario, bien sea en la familia, bien sea en casa o en el trabajo. Dependemos
esa dependencia energética, además, está respaldada, desafortunadamente, a nivel europeo en porcentajes muy altos de materias primas fósiles. Es decir, materias primas contaminantes que, bueno, que con este crecimiento del consumo energético y esta dependencia energética seguimos contaminando. Paralelamente, ¿no? Esa dependencia se traslada, en consecuencia, se traslada a la economía. Se ve, en esa gráfica se aprecia muy fácil que según crece o según decrece el consumo de energía, crece o decrece el Producto Interior Bruto posterior, crece el Producto Interior Bruto de los estados del mundo. Eso significa la gran dependencia que tienen las economías del consumo energético. Si el consumo energético baja, la economía baja. Si el consumo energético crece, la economía crece. Si esta energía está basada en recursos fósiles, mal futuro. Socialmente, el aumento de las desigualdades. Según van creciendo estas dependencias, según van creciendo estas dependencias económicas, crece la desigualdad en la renta per cápita, en el poder adquisitivo de las familias entre los países del norte y los países del sur. No podemos olvidar el contexto geopolítico en el que estas materias primas energéticas en las que se basa nuestra generación energética están en países con conflictos bélicos o están en países donde el interés político prima sobre el interés social y el interés general, el bienestar social. Intereses geopolíticos que, bueno, pues hacen que pues un malentendido entre Rusia y Ucrania, pues que el precio del gas suba y eso lo notemos en todos los bolsillos. O el precio del petróleo en Arabia Saudí por diferentes conflictos internacionales. Lo que no podemos olvidar es que todas estas materias primas, que, bueno, aunque traslademos, vamos a intentar hacer el ejercicio de imaginarnos que trasladamos todo nuestro consumo a un consumo renovable, a una generación renovable. ¿Qué pasa con las materias primas para poder fabricar esos módulos? ¿Qué pasa con las materias primas para poder fabricar esas baterías, esos aerogeneradores? La materia prima necesaria también existe en países donde este juego geopolítico pues tiene mucha importancia, adquiere mucha importancia y relevancia. Dependemos mucho, dependemos mucho del estado político y de los conflictos geopolíticos entre diferentes estados. Pasamos a un contexto más social, ¿no? Vemos que la industria 0.0, donde las personas, donde los trabajadores están siendo sustituidos por robots. Vemos una pandemia mundial donde espero que se vaya pronto, pero parece que tiene intenciones de quedarse. Son percepciones donde lo económico sí que prima. Lo económico sí que prima. Lo climático, el problema climático no urge, lo dejamos en segundo grado. Donde se ve que está además relacionado este problema climático, este cambio climático, con la proliferación de futuras pandemias o de la pandemia existente. Y escenarios sociales ¿no? Este escenario buca, ¿no? Esa volatilidad del bienestar social, esa incertidumbre, esa complejidad que se nota, esa complejidad social y la ambigüedad que vemos en la sociedad hacia este tipo de problemas. Bueno, en esa dependencia energética, de tal dependencia energética en la economía y en el hábito habitual del funcionamiento de la sociedad, vemos que es necesario hacer una transición. Se ve desde el Estamento Europeo, desde la Comisión Europea, se ve necesaria hacer una transición hacia modelos menos contaminantes, más seguros y más resilientes. Que sepamos aprender de nuestras propias debilidades para salir fortalecidos. Bueno, leo. La transición a una económica sostenible, climáticamente neutra, debe ser equitativa y socialmente justa. Ellos ya están viendo una serie de objetivos que tenemos que defender, que se tienen que defender y que se tienen que conseguir. Los informes por países se detienen en las regiones y sectores más afectados por la transición a una economía climáticamente neutra.
Incluyen un análisis de los retos de la transición y presentan prioridades para el apoyo del Fondo de Transición Justa con objeto de velar por que nadie quede atrás en los esfuerzos de la Unión Europea por lograr la neutralidad climática. Es decir, nos ponen a todos los actores nos ponen encima de la mesa. Tenemos que adquirir nuestro cupo de responsabilidad y hacer lo que sea posible para, para avanzar hacia esa transición de modelos menos contaminantes. Bueno, la primera fase fue un paquete de invierno sobre sostenibilidad competitiva en el centro del semestre europeo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes de nada, en junio, diciembre del 2018, ya en una directiva de la Unión Europea se recoge la figura de la Comunidad de Energía Renovable y en junio de 2019 se recoge también la figura de las comunidades de energía ciudadana, apoyadas, respaldadas por RESCOP, la Unión Europea de Cooperativas, la Unión de Cooperativas Europeas y la Convención de Alcaldes por el Clima y la Energía. Esperemos que estas figuras, bien si la Comunidad de Energía Renovable, como luego veremos, ya está en una definición en un Real Decreto Ley en este estado, se supone que las transposiciones nacionales deberían de llegar antes de julio del 2021. Eso esperamos. Pasamos ya un poco a definir, ¿no?, lo que son las comunidades energéticas desde la perspectiva de Goyener. Bueno, una comunidad energética, una comunidad de energía ciudadana. Ya en las propias directrices, las propias directivas europeas ya definían, recogían en diferentes artículos que una comunidad de energía ciudadana es una forma eficaz y rentable de satisfacer las necesidades de los ciudadanos con respecto a la energía. Además de que se van a generar los servicios que reclama esta sociedad y que va a fomentar la participación local. En estos mismos artículos también recogía que este tipo de figuras, o más bien incluso la comunidad de energía ciudadana, eh, no prioriza la obtención de beneficios económicos. Es uno de los objetivos, vale, porque tienen que ser sostenible económicamente, pero busca unos beneficios más sociales, busca unas tarifas más bajas de suministro eléctrico que sean más bajas, un acceso a la energía más económica para tratar de combatir a la pobreza energética. Todo esto lo veían incluso claro, ¿no? Lo veían que una buena gestión, este tipo de comunidades bien administradas, pues bueno, proporcionan beneficios económicos para que sean sostenibles, proporcionan beneficios sociales y proporcionan beneficios medioambientales a la comunidad que la circunvala. Comunidad también en diciembre del 18 sobre las comunidades de energía renovable. Ya en el 18 ellos mismos eh, plasmaban, ¿no? Perdón, plasmaban en el artículo 50 la dificultad patente para poner en marcha, pues bueno, pues desde instalaciones de autoconsumo colectivo a instalaciones de energía renovable. Y bueno, y valoraban cuáles iban a ser las repercusiones positivas que tenían este tipo de figuras jurídicas para el desarrollo regional, la cohesión social, la participación ciudadana, las oportunidades de empleo, la economía circular. Ya lo recogían en los diferentes artículos de esas directivas. Y bueno, haciendo un resumen, haciendo bueno, una definición, ¿no?, de quién participa en una comunidad energética, qué es lo que ofrece y qué propósito tienen. Haciendo un convenio, un compendio de diferentes definiciones, vemos que una comunidad de energía es una entidad alrededor de la cual se organizan personas, entidades, bien públicas o privadas, de un entorno cercano. Los que participan pueden ser empresas grandes, empresas pequeñas, de personas físicas, entidades municipales, entidades locales, administraciones públicas, diferentes entidades. Con un objetivo, o perdón, con el interés de ofrecer, cooperar unidas en una actividad relacionada en el sector energético, dar una serie de servicios a nivel energético, desde la generación de energía, a la distribución de energía, a la comercialización de energía,
a la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera. Eso es, y con el objetivo ese de proporcionar una serie de servicios y beneficios socioeconómicos y medioambientales a sus miembros y a la comunidad local. Es una definición bastante sencilla que engloba a las dos figuras que existen dentro de la comunidad energética, que es una comunidad energética ciudadana o una comunidad energética renovable. ¿Quién es? Espera, me tengo que quitar un segundito, a ver si puedo quitar. A ver, marca tú. Me quiero quitar de aquí. Ahí. Vale. ¿Quiénes y cómo participamos, ¿no? En este tipo en estas dos figuras, en estas dos figuras. Vemos que la REC sería la comunidad energética renovable y las CECs serían las comunidades energéticas ciudadanas. La diferencia entre ambas dos, vemos que la renovable, la de la izquierda, es más pequeñita, personas físicas, familias, autoridades locales, entidades locales y pequeñas y medianas empresas. Podemos llamarlas pymes, perdón. Y en las comunidades energéticas ciudadanas podrían participar desde todas estas que hemos visto en las renovables, más grandes empresas. Y desde la participación, bueno, pues se ve que la participación, de la misma forma que he dicho que los voluntarios de Goyener trabajan, pues estos también tienen que ser de forma voluntaria, de forma abierta y que sean miembros locales y con criterios no discriminatorios, aceptados con criterios no discriminatorios. En las comunidades energéticas ciudadanas es casi idéntico, salvo la localización o la figura o la descripción de esa localización, perdón, de los componentes. Y bueno, ¿qué ofrecen? Bueno, vemos una serie de servicios y activos que se ofrecen desde estas comunidades energéticas. Las comunidades energéticas renovables, que son las de la derecha, ofrecen una serie de servicios desde la propia generación de energía eléctrica siempre renovable, ¿vale? Estas tienen que ser de energía renovable. Esta energía puede ser eléctrica o térmica. Se puede buscar el fomento o la participación o el desarrollo de movilidad eléctrica. Generamos o de movilidad sostenible. Generamos la energía de forma local, se promueve la recarga de coches eléctricos a través de puntos de recarga y se puede incluso fomentar el coche compartido. Esa energía renovable eléctrica que hemos generado o térmica que hemos generado, la podemos distribuir, la podemos repartir. Existe la figura de la agregación de la demanda. Se podría agregar la demanda entre los diferentes componentes de esta comunidad energética. Una parte interesante también, que la veremos en un futuro próximo, que es el compartir esta energía, en la opción de que en este momento yo esté generando una energía, la tenga acumulada, no la esté autoconsumiendo, pero que mi vecino en sus baterías estén vacías y la necesite, pues la pueda compartir desde mi propia instalación. Fomentar el autoconsumo a través de medios de generación renovables y lo que os decía, ¿no? El tener instalaciones de generación de district heating o térmicas o hacer microredes o redes de calor, de agua caliente sanitaria y calefacción. Si nos pasamos y trasladamos esta oferta de activos y servicios que se pueden ofertar o que se pueden trabajar y se pueden conseguir desde estas comunidades energéticas renovables, pasamos a las comunidades energéticas ciudadanas. Básicamente serían las mismas, salvo con la diferencia de que la energía generada no tiene por qué provenir de energías renovables. Siempre apoyaremos comunidades energéticas que generen energía de forma renovable, pero tendrán también la capacidad de poder alquilar o poder crear o poder gestionar las redes de distribuciones públicas. Las redes de distribución sería como una especie de volver a aquellos orígenes, ¿no? Estos pequeños pueblos donde cada pueblo tenía su pequeñito salto de agua, donde la red de distribución era municipal
Existen todavía algunos pueblos en Navarra que tienen este tipo de redes de distribuciones municipales y donde, pues bueno, antiguamente la factura eléctrica se medía en función del número de bombillas que había en las casas. Es un poco esa vuelta a los orígenes y hacer esta sociedad que sea más participativa. ¿Y cuáles son los propósitos? ¿Qué propósitos tienen estas comunidades energéticas? Bueno, el propósito ya hemos visto, ¿no? Son tres tipos de propósitos: propósitos ambientales, sociales y económicos. Los ingresos de estas actividades económicas no se destinan o se destinan, perdona, a proporcionar servicios a los miembros y a generar beneficios ambientales y socioeconómicos a la comunidad, para la comunidad local. Desde la perspectiva ambiental, reducir gases de efecto invernadero. Desde la perspectiva social, la educación, la información, la formación, la eficiencia, la formación en eficiencia, la formación en ahorro, luchar contra la pobreza energética, la solidaridad entre vecinos, la economía circular, ¿no? El aprovechamiento de los recursos locales y el que estos recursos no salgan de esta propia comunidad, sino que se queden en la propia comunidad. Y el económico, ¿no? El ahorro en las facturas. Bueno, ahí me repito con el tema de la economía circular y reinvertir los beneficios en una mejora de la propia comunidad. Viendo, ¿no? Hacemos una foto de lo que puede ser una comunidad energética. Esta comunidad energética está formada, hay que crearla. Se crea a través de una participación ciudadana que se fomenta desde, pues bueno, se entiende que inicialmente desde las entidades locales. Unas entidades locales que llaman a la participación ciudadana para crear una comunidad energética, formado por familias, pymes, empresas y ayuntamientos. Generan una comunidad energética, generan unos activos, generan una energía que se la van a repartir con el objetivo, con el propósito, estos tres propósitos que hemos visto, estos tres objetivos que hemos visto: ambiental, social y económico. Pero bueno, esto también es verdad que tiene una serie de debilidades o amenazas, pero también tiene una serie de fortalezas y oportunidades. Este tipo de comunidades energéticas, pues bueno, inicialmente dentro de las debilidades se ve que no va a ser fácil obtener una financiación por parte de los ciudadanos. Bastantes problemas tienen, pero bueno, siempre es solventable. Como ejemplo, las propias instalaciones que se promueven desde Nafarcop se financian a través de aportaciones de los propios socios, aportaciones voluntarias, aportaciones al capital de la cooperativa para que la propia cooperativa invierta en estas instalaciones de generación. Bueno, se puede decir que inicialmente los voluntarios que puedan crear estas comunidades energéticas quizás energéticamente no tengan mucho conocimiento, pero sí que sí tienen voluntad. Entendemos que pueda ser una pequeña dificultad el no conocer el mercado eléctrico, pero entendemos que también van a venir con ganas para trabajar y para crear esta comunidad y aportar sus ideas. Los obstáculos de procedimiento administrativos que existen hoy en día, o acceder al mercado eléctrico, una auténtica complejidad, y la propia constitución jurídica de la sociedad. El hacer, crear figuras como que no estamos quizás tan familiarizados, una comunidad de bienes, una cooperativa, una figura jurídica que ampare esta comunidad energética. Bueno, deslizamiento hacia un asociacionismo light, ¿no? Que unido un poquito al siguiente punto, que es el apropiarse de este discurso modelo, que grandes empresas disfrazadas en otras más pequeñas tratan de hacer este, este greenwashing, ¿no? Este lavado de cara hacia modelos más sostenibles cuando sabemos que encubierta hay una petrolera, ¿no? O otras posiciones blandas. Hemos visto las directivas, hemos visto que en estas directivas europeas se ve claro por dónde tienen que hilar, por dónde tienen que ir los hilos para fomentar la participación, para fomentar esta democratización de la energía. Y bueno, lo que podemos temer es que pueda haber una debilidad o una amenaza es, perdón, que esta transposición sea blanda, ¿no? Y que no obligue
por ejemplo, o que las propias comunidades puedan formar parte grandes empresas antes contaminantes. Fortalezas y oportunidades, pues bueno, pues un acceso justo y asequible a los recursos. Eh, ser propietarios de nuestra propia energía, intentar hacer una factura, una tarifa energética más económica, el poder combatir contra la pobreza energética. Ser dueños de estas propias instalaciones y ser responsables del autoabastecimiento, el conocer que nuestros consumos, y en eso radica la agregación de la demanda o ajustar la demanda hacia una realidad de generación. Si en estos momentos son las 12 del mediodía, 1 del mediodía, y resulta que tenemos un sol maravilloso y nuestra comunidad energética está basada en una instalación fotovoltaica, pues aprovecharemos este momento o deberíamos de saber trasladar nuestros consumos hacia horarios donde la generación o donde el consumo puede ser respaldado por la generación que tenemos en estos momentos. Al 100% va a ser imposible, pero se puede conseguir. Se pueden conseguir grandes logros. Inversión para los ciudadanos y empresas en activos locales, sentido de pertenencia y custodia. Generar ingresos que pertenezcan a la economía local, reinvertir esta economía circular que hablábamos antes. Aumentar la aceptación pública de las energías renovables. Entiendo que la gran mayoría que estamos aquí hoy presentes tenemos una buena percepción de las energías renovables, pero falta hacer pedagogía y falta hacer formación e información al resto de la sociedad. Aumento de la cohesión social y resiliencia en las comunidades locales. Esta participación ciudadana, el poner en común, el decidir entre todos, el tener estos valores cooperativistas, al final es lo que se consigue, ¿no? Esa cohesión social. Y bueno, opción de evitar la despoblación. Luego, en los dos ejemplos que veremos, son instalaciones en pueblos rurales, donde, bueno, es más sencillo. En estos pueblos rurales existe una conciencia medioambiental mayor que en las ciudades, ¿no? Los ayuntamientos normalmente están más implicados, son más sencillos de gestionar, es verdad, pero también están más implicados. Esa soberanía también es más sencilla de obtener. El consumo, a grosso modo, es más pequeño que en una gran ciudad. Es más fácil destinar. Por eso también en ciudades es tan interesante el crear comunidades energéticas, eh, bueno, localizadas en diferentes puntos. Y bueno, pues ¿por qué no? Mejorar la percepción público-municipal que tenemos de los propios ayuntamientos. Y bueno, pasamos a ver lo que son, ¿no? Damos ese pasito hacia atrás, damos ese paso atrás de las comunidades energéticas a los autoconsumos colectivos. Vamos un poquito más rápido. Vale, un ejemplo que tenemos en Navarra, la microred de Lizarraga. En la microred de Lizarraga es una instalación, podemos decir que colectiva, un autoconsumo colectivo, que se puso en marcha y se legalizó en 2018 con un anterior decreto mucho más restrictivo que penalizaba el autoconsumo colectivo, el autoconsumo compartido. Se consiguió unificando los puntos de suministro de propiedad municipal, de titularidad municipal. Se dieron de baja 5 puntos de suministro, dejando de alta el del alumbrado público. Aprovechando una canalización de un río subterráneo que pasaba por el pueblo, lanzaron los cables y crearon una microred. Una microred que con el excedente energético creado, con las sobras, con la energía generada y no consumida por estos 6 puntos, bombean el agua a un antiguo depósito de 250.000 litros que hay encima del pueblo, en la parte alta del pueblo, y de noche esa energía acumulada con esa energía potencial del agua a esa altura, con un salto de aproximadamente 100 metros, turbinan ese agua y se dice que en Lizarraga iluminan las farolas, iluminan las calles con agua. ¿Vale? Es un término comunicativo que utilizaban los medios de comunicación. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este pueblo? El objetivo de este pueblo es suministrar no solo energía eléctrica a los consumos municipales, sino también al resto de la población. ¿Qué pasa con el actual marco jurídico y la ley del sector eléctrico en particular? Que a través de esa microred no podrían suministrar energía eléctrica a particulares.
sería hacer un paralelo entre a la red de distribución y podría ser expropiada por la empresa distribuidora. Si crearan una comunidad energética ciudadana, por ejemplo, podrían gestionar su microred como una red de distribución. Y un autoconsumo colectivo a través de red en Oresia, en Guipúzcoa. Este es un proyecto que, bueno, ahí en el último punto se ejecutará la primera fase, se van a instalar 66 kilovatios. En realidad empiezan mañana a instalar. Esta instalación se empieza mañana, son 66 kilovatios que se instalarán en el frontón en la cubierta del frontón. Abastecerán a 42 consumidores. Estos 42 consumidores pues son todos los consumidores que hay en el pueblo. El 70% de la energía que se generará será autoconsumida. El 70% que se genera es autoconsumida. El 40% de la energía que se consume en todo el pueblo será autoproducida, es local. Y como media se calcula que cada consumidor ahorrará en torno a 250 euros. Esto es como media. Esta instalación se amortizará en 10 años, sin ayudas, y lo que os comentaba, que se empezará a instalar mañana. Esta instalación de autoconsumo colectivo, el objetivo es ir haciendo partícipes a la población, a los vecinos de Oresia, para que vayan creciendo una serie de servicios, pues bueno, que se requieran, desde el punto de recarga al coche compartido, para poder bajar a los municipios más grandes que tienen más abajo, pues para ir al mercado, por ejemplo, o incluso el aprovechamiento de los tejados privados para abastecer también esta instalación, esta agrupación de instalaciones, para ir creciendo en DS40, crecer en capacidad. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Ya desde el inicio hemos visto cuál es la emergencia, cuál es la necesidad de hacer una transición energética más justa y renovable. Hemos visto que ya las propias directivas europeas veían los beneficios de crear estas comunidades. Pues bueno, ya en el marco jurídico estatal, ya en junio de este año, ya se definió lo que era una comunidad. Existe, por lo menos, existe la definición de comunidades de energía renovable. Falta muchísima legislación, falta muchísima normativa y falta muchísima regulación. Bueno, vamos un poquito más allá. Incluso el IDAE ya ha sacado una guía para pasos a seguir para la constitución de comunidades energéticas locales y cómo financiar estos proyectos piloto. Se ven en prensa, Galicia, Euskadi, un montón de instalaciones. Aquí mismo, en Navarra, la instalación de autoconsumo colectivo de, de Engalar, o la instalación de autoconsumo colectivo que está promoviendo el gobierno de Navarra en el Navarra Arena, con el objetivo de crear una futura comunidad ciudadana de energía. Pero claro, por otra parte, tenemos todos buenos objetivos. Claro, existen petroleras que ven en riesgo sus mercados, que están tirando hacia la electrificación. Se ve que se va a electrificar la movilidad, se está electrificando la gran mayoría de los consumos energéticos. Pues bueno, están viendo este nicho de mercado y están, pues bueno, uniéndose, subiéndose al carro, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué estamos haciendo desde Goyener? ¿Cómo podemos activar una comunidad energética de este estilo? ¿Cómo estamos colaborando, ayudando a diferentes entidades? Eh, estamos trabajando desde el respaldo. O sea, nosotros ya si per se somos una comunidad energética, estamos ayudando a diferentes entidades. Estamos en Debagoyena, estamos en Hernani, para el Ayuntamiento de Hernani, creando una comunidad energética, la de Oresia, la de Lizarraga. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, fomentamos la participación ciudadana. Utilizamos nuestro propio conocimiento para fomentar la participación ciudadana y definir. Tenemos que definir qué vamos a crear. ¿Vamos a crear una comunidad energética ciudadana o una renovable? ¿Qué forma jurídica le vamos a dar a esta comunidad? Entendemos que la cooperativa, nosotros desde el propio cooperativismo, desde los propios valores que defiende el cooperativismo, nos parece un formato ideal para amparar este tipo de figuras jurídicas. Es verdad que crear una cooperativa pues, tiene sus complejidades. Por suerte,
ten- por suerte nosotros en este amparo tenemos también un largo recorrido y un trabajo hecho para la generación de este tipo de cooperativas. Vamos a generar estos activos. ¿Qué activos vamos a generar? ¿Qué activos propios tenemos cerca de nuestra comunidad? ¿Tenemos un salto de agua, por ejemplo? Bueno, tenemos viento, tenemos sol, tenemos superficie, tenemos una cubierta, una piscina, de un frontón o de un lo que sea, cualquier superficie que pueda ser útil para la generación de energía. Vamos a intentar generar la mayor autonomía posible. Vamos a tratar de ser lo más autónomos posibles para conseguir estos objetivos, tener unos beneficios sociales, unos beneficios económicos que sustenten, que le den sostenibilidad a la comunidad, unos beneficios sociales, esa economía circular y directamente unos beneficios medioambientales. Siempre desde la localidad, siempre desde lo local, desde esa gobernanza compartida y desde la consecución de esos valores, desde la defensa de esos valores. Bueno, insistiendo un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Goyener? Pues desde promovemos ese cooperativismo, facilitamos desde nuestro recorrido, desde nuestro conocimiento y desde los propios recursos que tenemos, el poder ser una comercializadora de energía eléctrica renovable y sin ánimo de lucro, bueno, es un recurso altamente valorado para poder integrar y poder gestionar este tipo de comunidades. Y bueno, y entendemos que incluso para poder expandir nuestro mensaje, para poder, para poder, bueno, expandir nuestro mensaje y nuestra misión. Y esas debilidades que hemos visto antes a la hora de crear una comunidad energética local, se diluyen. Y ahí tenemos un ejemplo ¿no? Ya para terminar, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una hoja de ruta o un proyecto exactamente de los diferentes pasos que se deberían dar desde la, bueno, desde la invitación a los vecinos para formar y crear una comunidad energética a la consecución bueno, la implementación de instalaciones y legalización de la misma. Y con esto espero haber, bueno, por lo menos definido, pues espero haberos aclarado un poquito de lo que es el concepto, en qué consiste una comunidad energética y bueno, y saber que existen estamentos, que existen empresas o que existen por lo menos cooperativas sin un ánimo de lucro que lo que buscamos es transitar hacia un modelo energético más renovable, más sostenible, más ético y democratizar, ¿no? Democratizar esa energía, que nosotros seamos los dueños de nuestra propia energía. Así que, mi Esker. Xavi, muy buenas. ¿Tienes una pregunta en el chat? Vale, espera un segundo. Detener Vale, dejo de compartir. ¿Dónde está aquí el chat? Vale. ¿Podrías concretar un poco más sobre las diferentes... Vale, Martín Ibarra pregunta. ¿Podrías concretar un poco más sobre las diferentes posibilidades de figuras jurídicas para las comunidades energéticas? Bien, a ver, nosotros hemos trabajado más desde la perspectiva de una cooperativa. Entendemos que los propios valores de una cooperativa defienden los mismos valores que tiene, que debería, bueno, o que defiende o que busca una comunidad energética de este estilo. Pero, pero bueno, comunidades de bienes, incluso, bueno, sociedades limitadas, sociedades anónimas limitadas, se podrían. Yo creo que ahí habría que hacer un estudio riguroso de los objetivos o de cada una de las comunidades. ¿En qué registros? Hay otra pregunta también. ¿En qué registros administrativos se deberían registrar dichas comunidades? Bueno, dependiendo, no estoy muy seguro, de esta respuesta, pero claro, si vamos a crear una cooperativa, evidentemente sería en el registro de cooperativas donde habría que registrar esta figura jurídica. Mm,
Estoy seguro, Martín, que tú sabrías responder mejor a estas preguntas que yo. No sé si tenéis preguntas al respecto, podéis activar el micrófono o podéis escribirlas en el chat. Mirenchu, ¿no? Podría, en verdad, activar cada uno cuando quiera activar su micrófono y hacer la pregunta en vivo. Sí, eso es cuando quiera alguien participar o bien por el chat. Ujú. Vale, bueno, em, os pongo, sigo un poquito con el ejemplo. Uno de los mayores, una de las comunidades que más objetivos está defendiendo, se está buscando, la verdad que se ha creado desde la Mancomunidad de Bagoyena un- una serie de actores sociales muy amplia. Recoge desde los propios ayuntamientos a diferentes actores culturales, sociales, económicos, con objetivo bueno, incluso de trabajar a favor no solo de un autoabastecimiento energético, sino desde trabajar la movilidad, trabajar el coche compartido, reducir los consumos, trabajar la eficiencia energética en los aislamientos, por ejemplo, de los edificios, trabajar la gestión de los residuos, el cómo reducir la generación de los residuos que se crean hoy en día, a cómo tratarlos, a realmente si existe un posible aprovechamiento de esos residuos, el papel también de la mujer en la energía o luchar también, obviamente, contra la pobreza energética. Ahí tenemos la suerte de llevar el liderazgo desde Goyener, desde la cooperativa de la Mesa de la Energía. O bueno, también los primeros pinitos que se están dando, los primeros pasos que se están dando en Hernani. En Hernani estamos analizando desde la perspectiva técnica la capacidad. Bueno, se coge antes de dar un primer paso hacia la participación ciudadana, queremos ir con una propuesta de posibles instalaciones. Se toman como ejemplo bueno, empresas o tiendas de servicios que haya alrededor de un posible punto de generación. Sabéis que el Real Decreto 244 de abril del año pasado regula el autoconsumo colectivo dentro de tres premisas, ¿no? O bien la instalación de generación está dentro o puede abastecer energía eléctrica a los vecinos que estén en torno a 500 metros a la redonda, o aquellos consumidores que cuelguen desde el mismo centro de transformación, aunque estén más lejos de esos 500 metros, pero que pertenezcan a esa red de baja tensión que sale desde ese centro de transformación, donde a su vez cuelga la instalación de generación, o que los primeros 14 dígitos del catastro coincidan. Entonces, bajo esas premisas, estamos estudiando quiénes pueden ser partícipes, qué socios existen, qué socios consumidores de Goyener existen en estos 500 metros para poder contar con su información, para poder contar con el análisis de sus consumos. Eh, Vamos a hacer una casación, hagamos una casación técnica de todos estos posibles interesados en participar en esta comunidad energética con una posible generación. Partir de un autoconsumo colectivo o varios autoconsumos colectivos, diferentes nodos dentro de Hernani que puedan crear diferentes comunidades. Vale, veo que hay otra pregunta Eso te más. iba a decir. Mm. Sí, ya me callo. ¿Puedes contar un poco más sobre la experiencia de Oresha? ¿Es necesario contar con un número mínimo de hogares para iniciar algo así desde un ente local? A ver, realmente no existe un número mínimo, no existe un número mínimo. Es verdad, es verdad que tiene que ser algo participativo y que cuanto más porcentaje o más parte de la sociedad o más parte de esa entidad local englobe, bueno, pues va a ser más inclusivo, va a ser más participativo y va a ser, bueno, socialmente más acogedor.
No existe un número mínimo, pero bueno, Oresha la iniciativa la tomó el propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento de Oresha ya llevaba tiempo trabajando en los estudios, en el análisis de los consumos de los diferentes, de todos los habitantes del pueblo, con el objetivo de, bueno, pues para empezar, reducir esos consumos, ser lo más eficientes posibles y reducir esos consumos. El Ayuntamiento de Oresha es socio también socio además colaborador de la cooperativa y se puso en contacto con nosotros para hacer un primer análisis. Se hizo un primer análisis de las opciones, primero, de reducir gastos. Vamos a reducir gastos en la factura eléctrica de estos 42 consumidores. Reduciendo gastos, reducimos gastos, reducimos consumo, vamos a tratar de generar el máximo que puedan autoconsumir. Se hizo una primera propuesta de varias instalaciones y bueno, se han ido como uniendo. De la parte de la figura de las comunidades energéticas, al ser algo tan novedoso, sí que sí que se han unido. Ha sido un proyecto como bastante progresivo. Inicialmente pasó por un autoconsumo, trasladándose a un autoconsumo colectivo, queriendo ahora generar una comunidad energética local. Desde, ya os digo, que los inicios desde la propia entidad local, desde el propio ayuntamiento, que ha sido el promotor y el que va a hacer la primera inversión en hacer la instalación, en crear la instalación. Luego se buscará la participación ciudadana para definir las diferentes fases y ir implementando nuevas instalaciones y nuevas participaciones y nuevos objetivos. Tenemos otra pregunta de Chechu. Esta es en euskera. Zein uste duzu dela tokiko erakundeen rola komunitate energetikoen garapenean? Y lo traduce. ¿Cuál piensas que es el rol de las entidades locales en el desarrollo de las entidades locales en el desarrollo de entidades locales, no sería en el desarrollo de comunidades energéticas? Pues es primordial. Benetan beharrezkoa dela, oso garrantzitsua da, beraiek izatea horrelako iniziatiben edo horrelako komunitateen traktoreak. Beraien eskutik etorri behar dira, beraiek dituztelako normalean, beraiek dituztelako baliabideak. Normalean, herri batean edo hiri batean teilaturik handienak udalak dituzte. Digo bueno, que es primordial. Las entidades locales tienen que llevar un rol tractor, tienen que ser tractores de este tipo de iniciativas. Para empezar, ellos tienen los recursos. No voy a decir económicos, pero sí que tienen los recursos, por ejemplo, en superficie. Ciñéndome en el ejemplo de Oresha, el frontón de Oresha es un frontón municipal, de propiedad municipal. Es el propio ayuntamiento el que bueno, cede o pone la instalación de autoconsumo, pone la cubierta para que con recursos propios además, con financiación propia, eh, pues implemente la instalación y ya empieza y reparta esa energía generada a todos los consumidores y a todos los vecinos del pueblo para que ahorren en su factura. Es un primer paso a invitarles a participar en esta comunidad. Es un primer paso a que vean, bueno, el ayuntamiento ya ha dado el primer paso. Os invitamos a que vosotros también hagáis vuestras aportaciones. Pero entiendo que el rol de las entidades locales es primordial y tiene que ser un rol tractor. Lo más, lo más bonito, bueno, perdona que hay otra aportación de Chechu. Todas las personas o agentes que participan en una comunidad energética de autoconsumo colectivo tienen que tener el suministro de energía eléctrica con la misma comercializadora de energía eléctrica. No es necesario que todos los participantes tengan la factura eléctrica con la misma comercializadora. Pueden ser diferentes. Eh, Yendo básicamente, ¿no? A la legislación actual, al marco, al regulatorio que describe, por ejemplo, los autoconsumos colectivos,
en ese marco, en el 244, bien claro queda que no es necesario el que todos los consumidores estén con la misma comercializadora, ya que de la lectura de los contadores y ya que del reparto de esa energía se encarga o se encargará la distribuidora de hacerlo, y la distribuidora será la que informe a los correspondientes, a sus correspondientes comercializadoras para que facturen acorde a esos datos de reparto. Em, bueno, desde una perspectiva más de gestión de excedentes o de una perspectiva de aprovechamiento de ese excedente o de reparto de ese excedente, por ejemplo, que no pueda ser compensable, se puede hacer o a través de una S o a través de una cooperativa de servicios energéticos o a través de una misma comercializadora, siempre y cuando la comercializadora también defienda esos objetivos. Si los objetivos de esa comercializadora son las de bueno, pues, tener un beneficio económico, entre comillas, ya que también es una entidad sin ánimo de lucro, para que su actividad económica sea sostenible, pero que defienda unos beneficios sociales y unos beneficios medioambientales. No sé si alguien iba a hablar. Parece que no. Sí, Sí, sí. Buenas Manuel. tardes. Bueno, en primer lugar, realmente agradecer lo que se puede aprender con vuestra experiencia. La pregunta que os preguntaba, que quería poneros, es del punto de vista organizativo, ¿hasta qué punto a veces, qué retos habéis tenido que tener, incluso de quizá deshacer algunas malas percepciones en las personas, porque a veces si ya piensan que tienen algunos problemas con su comunidad, pueden a veces pensar que todo es así, ¿no? Que yo no creo que lo sea, pero bueno, realmente ha sido vuestra para trasladar la idea al vecino de a pie, que al fin y al cabo que en grupo sí se pueden tomar decisiones y ser eficiente y además sostenible. Gracias. Vale, tienes toda la razón. No tenemos más que poner, por ejemplo, las comunidades de propietarios que en la que muchos de nosotros vivimos, ¿no? La típica reunión de vecinos en las que ponernos de acuerdo para lo más básico es una tarea harta difícil. Lo que entendemos que es primordial es hacer una buena dinamización de los procesos participativos, hacer una buena dinamización e incluso hacerlos partícipes de esa propia dinamización. Em, la participación no es obligada. Todo aquel que participe en la concepción de una comunidad energética es voluntaria y es abierta. Y no es y no tiene y no puede ser discriminatoria. Em, con lo cual entendemos que las primeras personas que ya están dando los pasos en formar parte de estas comunidades o de formar parte de estos procesos participativos son personas concienciadas. Son personas concienciadas en los que diría que en un porcentaje muy alto defienden los mismos objetivos. Defienden los mismos objetivos. E incluso desde el más básico, el que pueda ser ahorrar en su propia factura. O sea, si tú me estás comentando que si formo parte de esta comunidad energética, la factura eléctrica me va a salir más barata, ya te voy a mirar con otros ojos. Te voy a mirar con otros ojos. Si la forma de participar que tengo y se ven en los números es que tengamos que poner, por inventarme, no, no te sabría decir, pero 1.500 euros por participante, pues bueno, ya podemos encontrar quizás algunas reticencias mayores. Pero desde un proceso participativo en el que se definan las diferentes fases y se tengan claro en todo momento cuáles son los objetivos, es primordial. Eh, tenemos, por ejemplo, los procesos participativos de Garés. Ahí que Chechu lo tenemos por ahí. Chechu podría explicar perfectamente lo que se está haciendo. Pero estoy convencido que también bueno, las pautas que están siguiendo son las que básicamente he dicho. Una buena dinamización y bueno, pues una participación, sobre todo creyendo y sabiendo que la participación de los propios ciudadanos ya viene
ya viene algo trabajada, ya viene con una serie de objetivos definidos y ya viene sabiendo, quizás no a lo que se expone, pero sí a lo que se quiere conseguir. O sea, todavía no hay un decálogo de pasos en la definición de crear un proceso participativo abierto para, pues bueno, para la creación de una comunidad energética. Se me preguntan por el chat Sí, de qué sí. cifras económicas de participación estamos hablando. Pues depende en cada una de las instalaciones. A ver, la que sí está definida, la que más definida tenemos, que es la de Oresa, el 100% de la aportación inicial, el 100% de la aportación inicial la va a hacer el ayuntamiento. Con lo cual, al resto de 41 participantes en la instalación de autoconsumo colectivo, no se les va a exigir una aportación equivalente a el equivalente al coste de la instalación. Es verdad que a la hora de crear una comunidad energética tienes que crear una figura jurídica y esa figura jurídica seguramente tenga que tener cierto, bueno, una... Jesús, no me sale. Tiene que tener una cuantía económica que respalde o que le dé respaldo económico por detrás. Entonces, seguramente a la hora de generar esa figura, para la propia generación y para el propio trabajo y el desarrollo, haya que hacer una aportación. No sabría decirte, dependerá de lo que se acuerde también en cada uno de los procesos participativos. Creo que Manuel dice, ¿no?, que la participación no es obligada, eso es una participación voluntaria y abierta, que es una gran diferencia con respecto a las comunidades de vecinos, que sí que es relativamente obligada. Si no participas, bueno, puede que depende del tipo de votación que haya que hacer en esa comunidad de propietarios, tu voto cuente como positivo o no cuente. O te den un plazo de un mes para que luego puedas votar. Porque en esta última no dieron el paso voluntariamente, gracias, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, sobre todo más por la actitud que uno toma, ¿no? Al fin y al cabo que uno en la comunidad de vecinos muchas veces no se siente partícipe porque no se pone en esa posición. Es decir, Ujú. por defensa siempre es más fácil, digamos que deshacerse de las responsabilidades y pensar que son vosotros, ¿no? Entonces, no digo yo que en las comunidades vecinos legalmente uno está obligado, es decir, uno es corresponsable y coparticipe como todos los otros. Ujú. Gracias. Sí, así es, gracias a ti. Preguntan en el Ah, chat, en Noresha, ¿qué inversión ha realizado el ayuntamiento? vale, la de 66 kilovatios sin ayudas, porque va a obtener, bueno, se le ha concedido la ayuda del EVE, sin ningún tipo de ayuda, la licitación creo que era en torno a 55.000 euros, en torno a ese precio. 55.000 euros con una ayuda en torno al 25%. Kaixo, ¿Cayó? Cayó, techo. perdonadme, pero es que estaba en una sala que no podía tener la cámara encendida, ¿vale? Quería aportar un par de ideas solo, a lo ya comentado. Sí que me parece desde el punto de vista de un proceso participativo que ya ha comentado Xavier, el de Gares, sí que me parece súper importante que las limitaciones también están a nivel local en muchas cuestiones. Estamos hablando de que en la mayoría de los casos se habla de espacios públicos, ¿no?, cubiertas de edificios públicos que pueden llegar Ujú. a ser Puede ser una primera fase, sí. cesiones, diferentes contratos que hay que hacer que hoy en día la administración local en muchos casos no lo tiene desarrollado, ¿vale? Es algo que la legislación a nivel regional, por ejemplo, cesión de espacios a diferentes agentes, ¿no? Imaginaros
una cubierta de un frontón, que esa cubierta del frontón se va a ceder parte de esa cubierta a una comunidad energética. Todo eso hoy en día hay muchas cuestiones que todavía quedan porque claro, si la instalación es propiedad de la propia entidad local, pues igual no pasa nada. Pero si la instalación que se desarrolla es propiedad de la comunidad energética, entonces tiene que haber un contrato de cesión de espacios desde una entidad local que es pública a una entidad que puede ser sin ánimo de lucro o no, pero eso hoy en día no está del todo claro o las fórmulas para poder llevar a cabo eso no son del todo claras porque las legislaciones que existen tienen ciertas limitaciones, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que hay que cambiar muchas cosas a nivel jurídico, ¿vale? A nivel legislativo. Y para mí, la otra idea que quería poner encima de la mesa es la idea de que lo impresionante a nivel social. A nivel social tiene que haber un cambio muy grande para que es de las comunidades energéticas. ¿Eh? Y ya Sí, con eso me no sé, se te ha cortado un poquito Checho a cachos, pero bueno, creo que te hemos entendido. A la primera de tus reflexiones, sí, de acuerdo, creo que me lo voy a apuntar para esa diapositiva de amenazas en la que hemos puesto. Eh, es verdad, es verdad que esa cesión de esa cubierta se facilita en el caso de que sea un activo de uno de los participantes en la comunidad. Porque imagínate, aunque sea, yo que sé, pues que sea una empresa privada, una pyme o una pequeña o mediana empresa con una cubierta que cede, ¿no? Que aporta, su aportación a la comunidad energética es esa instalación. Ahí no existiría ese problema entre la cesión público-privado. No existiría esa cesión. Entonces, bueno, se entiende, no, incluso me consta que desde el gobierno de Navarra ya se está trabajando con sus diferentes departamentos jurídicos. Me consta que se está trabajando en resolver esta amenaza y convertirla en oportunidad. Y bueno, ya lo he dicho, solamente lo que tenemos en el marco jurídico actual es una definición de las comunidades energéticas renovables. Solamente. O sea, imaginaos todo lo que hay por desarrollar en el marco jurídico nacional estatal para poder desarrollar y para poder desarrollar estas comunidades. Y con respecto a lo que comentabas también, Chechu, de que la sociedad quizás no esté preparada, pues bueno, va un poco de la mano de lo que aportaba Manuel, ¿no? Que nos cuesta ponernos de acuerdo en la comunidad de propietarios, lo que nos costará formar parte de un proceso participativo de este estilo. Pero bueno, creo que tenemos el problema que el cambio climático, ¿qué problema? El cambio climático, pongámosles nombre, nos está empujando, nos está, eh, bueno, pues empujando y obligando a que seamos más proactivos, a que, bueno, pues quizás yo sirva como punta de lanza, no en esta sociedad, pero yo sirva para que en mi vecindario cuente en una bajada del ascensor, le cuente al vecino de al lado que estoy formando parte de esto y que es súper interesante y que lo invito a participar, ¿no? Tenemos que dar los primeros pasos en todos aquellos en los que ya tenemos una pequeña, pues bueno, pequeña conciencia trabajada al respecto. No nos vamos a dar aquí de que somos los mejores de clase. Eh, hay otra, hay otra pregunta de Juan Echeverry. ¿Qué ayudas hay en Navarra? Pues bueno, a ver, las ayudas que hay en Navarra por ahora al tema de creación de comunidades energéticas, Martín, si estás por ahí, si no me equivoco, no hay ninguna. Sí que existen ayudas desde el posible proyecto piloto que se puedan gestionar desde el IDAE, pero las ayudas que se gestionan, las ayudas que se dan desde el Gobierno de Navarra,
Para las personas físicas y jurídicas es una ayuda directa, es una ayuda directa en la desgravación fiscal, en el impuesto o en el IRPF si son físicas o en el impuesto de actividades si son personas jurídicas o son empresas. Y luego, pues bueno, para entidades locales sí que hay una ayuda que rondaba, si no me equivoco, podría llegar a ser hasta de un 35% para las entidades locales en movilidad eléctrica, en instalaciones de generación de energía renovable y en eficiencia energética en todo lo relativo al alumbrado público. Estas mismas ayudas también se destinan a entidades sin ánimo de lucro. Y no sé si me he dejado algo. Quizás Mirenchu, Martín. Voy a poner por aquí el enlace en el chat de las ayudas. Muchas gracias. Vale, parece que me dice Martín por el chat que no me ha dejado ninguna. Me alegro. Jorge, levanta la mano. Desactivo el silencio. Sí. Buenas Sí. tardes. ¿Se me escucha? Sí, Kaiso, Jorge. Caso. Una pregunta. No sé si en Oresha tenemos la misma distribuidora eléctrica que aquí en Lizarraga, que es Iberdrola. Sí, ¿Es la misma? sí. Oresha Guipúzcoa. Solo es una pregunta muy técnica. ¿La distribuidora ya tiene implementado en su sistema la distribución, el reparto de los kilovatios que cada vecino, de todos los vecinos de Lizarraga se pueden beneficiar? ¿Eso ya está implementado o todavía está por implementar? Bueno, en Lizarraga no sería la distribuidora la que se encargaría de hacer el reparto o la lectura de los contadores individuales. En Lizarraga sería la propia microred la que distribuiría y sería una lectura interna y sería la propia comunidad la gestora de esa propia microred o podemos decir red de distribución paralela a la red de distribución Sí, a la convencional, la habitual. a la convencional, eso es. Pero yo creo que, bueno, no sé si vas quizás más al ejemplo de Oresa. En Oresa es un autoconsumo colectivo. Ya a la empresa distribuidora se le han informado, se le ha informado de los coeficientes estáticos de reparto al tratarse de un autoconsumo colectivo. En este caso es no acogido a compensación por ahora. Por ahora es no acogido a compensación. La empresa distribuidora tiene todos los coeficientes de reparto. ¿Cómo terminará haciéndolo? Es una incógnita. Es una incógnita. Si bien el autoconsumo colectivo se reguló o pues se legalizó de alguna forma en abril del 2019, bueno, el mercado eléctrico ha llevado su ritmo, el ritmo del caracol, pues para definir todos los protocolos de comunicación y bueno, resulta que el del reparto, pues es un poco incógnita. Tenemos, bueno, en el tema de autoconsumos colectivos, desde Nafarcop se ha ayudado o se ha colaborado con diferentes entidades públicas, por ejemplo en Lesaca. La instalación en Lesaca gracias a las ayudas del Gobierno de Navarra, se ha puesto, bueno, todavía no se ha puesto en marcha, pero se terminó de justificar a tiempo antes del 31 de octubre, una instalación con 2 autoconsumidores, que da lo mismo que sean 2 o que sean 500. Porque 2 existen los mismos coeficientes, existen unos coeficientes de reparto y existe la misma problemática para que la distribuidora lea los consumos y en función de esos coeficientes de reparto estáticos, le dé a cada uno de ellos su parte proporcional de la generación en función de su consumo. Todo aquello que exceda de su consumo en la parte proporcional de generación, pues irá a excedentes. ¿Cómo lo hará? Me quedo con la incógnita, ¿no? Nos quedamos. En cuanto lo sepamos, Jorge, bueno, tenemos otra instalación con la misma distribuidora entre la frontera entre Álava y Vizcaya, que ese sí que son 5 autoconsumidores. Podemos decir que quizás en la legalización de esa instalación, la que más avanzada va es la de esta explotación, es una explotación ganadera que hacen queso
una casa rural contigua y varias viviendas contiguas. Estos 5 autoconsumidores, esta es la instalación que más adelantada tenemos. Existirán otras, seguro que estén un poquito más avanzadas que la nuestra, pero en nuestro caso, pues bueno, creo que antes de que Noresia se ponga en marcha la instalación, espero que se haya resuelto lo del ESACA y tengamos claro cómo se hará este reparto. Y en cuanto lo sepamos, Jorge, nos ponemos en contacto. Perfecto, gracias. Bueno, pues si no hay Vale. más participación, lo dejamos por aquí. Vale. Como veáis. Sí, yo creo, no. Y ya está. Vale, pues muy bien. Que aplaudimos, ¿cómo aplaudimos? Aplaudimos. Vale, pues nada, gracias a todos por asistir y por, bueno, no sé, soportar esta chapa o, bueno, espero que por lo menos os haya quedado algo del mensaje, algo claro de lo que es realmente una comunidad energética y que está en nuestras manos, que ya somos agentes activos para conseguir algo grande. Ya no podemos esperar a que otros tomen las decisiones ya las podemos empezar a tomar nosotros como simples vecinos o como simples habitantes de nuestros pueblos y ciudades y a por todo. Perdona, Y Xavi, que buena acaban de energía, sí. escribir justo. Ajá. En el caso del A reparto ver. con acuerdo de excedentes estáticos, si entre dos se acuerda un 50% y uno de ellos no llega al consumo del 50%, ¿se traspasa el excedente al otro o se pierde? No, se traspasa esa generación, ese 50% equivalente a su generación, a su excedente. A ver, espera, si entre dos se acuerda un 50 y uno de ellos no llega al consumo del 50%, se traspasa el excedente al otro o se pierde. Vale, no se pierde. Inicialmente no se pierde, se pasa a su propio excedente. ¿Vale? Y para poder trasladarlo al otro, estamos hablando ya de la figura de los coeficientes estáticos, perdona, dinámicos de reparto. Esos coeficientes dinámicos de reparto dan la opción de que en el caso de que yo no esté en casa y sea dueño, bueno, en teoría tenga la capacidad de autoconsumir ese 50% de la generación y no lo esté consumiendo, gracias a esos coeficientes dinámicos, mi vecino podría autoconsumir el excedente que yo no estoy consumiendo y aprovechar lo máximo posible y rentabilizar en lo máximo posible este tipo de instalaciones.